Hola queridos amigos de Tauro, bienvenidos a la Lía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos aquí en nuestro horóscopo del mes de mayo, de nuestro mes. Bueno, algunos de ustedes fueron en abril. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para poder apoyar nuestro refugio de animalitos rescatado. Bueno, les recuerdo que también soy Tauro del 5 de mayo, entonces pues esta lectura la hago con muchísimo amor. Hoy el arcángel Raziel nos dice: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira que es un mensaje bien importante. Nos está diciendo, tenemos un plan de vida y tenemos las herramientas que es aprender a través de nuestras habilidades psíquicas a manifestar esos deseos, ¿sí? Entonces hay que aprovechar, ¿no? Hay que saber utilizar todos estos recursos que, dicho de otra forma, también hemos aprendido desde vidas pasadas, ¿no? Ya las tenemos, solo hay que volverlas a despertar. Por eso quiero que nuestro decreto que escribamos hoy en los comentarios sea el siguiente: manifiesto todos mis deseos. Porque cuando día a día comenzamos a hacer todos estos decretos, elevamos nuestra vibración y además elevamos la vibración del planeta, y lo que nosotros manifestemos con amor y desde la luz, pues bienvenido sea, ¿no? Para mejorar nuestra vida. Tu lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar, no te cargues. Vamos a tener tres partes en ella: energía, economía y amor. En cuanto a energía, que es la primera parte, vamos a ver qué debemos trabajar en este mes de mayo para poder evolucionar o crecer espiritualmente, para fluir mejor. Es bien importante siempre trabajar la parte espiritual. Luego veremos economía y amor. Fortuna en tus viajes, te dice. Mes de mayo es momento en que definitivamente hay que hacer ese viaje. Bien sea de vacaciones, bien sea definitivo. Me resuena muchísimo elemento agua para nosotros, playas, ríos, para limpiarnos, para renovarnos, para iniciar este nuevo ciclo de nuestro año solar, pues con buenas energías. Muchos rituales de elemento agua, viajes, este mes definitivamente es el mes, ¿sí? Te lo mereces, lo necesitas y bienvenido sea todo lo que llegue a través de nuestros viajes, personas, situaciones, energías nuevas. Dice, habrá castigo y reconciliación. Mira que esto me habla de que en este mes de mayo te vas a empezar a dar cuenta cómo el universo empieza a actuar en justicia a tu favor. Hay una persona que probablemente en el pasado te lastimó mucho, que estás recibiendo como su karma, y que va a haber como un proceso de sanación en este mes entre ustedes dos, o si son varias personas, entre varias personas, para que puedas como continuar ya tu proceso espiritual sin esta carga. Finalmente te dice, hallarás tu luz interior, y tenemos a una persona en posición de meditación. Entonces, bien importante durante este mes, al menos como 5 o 10 minutos de meditación diaria, ¿ok? Bien importante, bien necesario que lo hagas. Los rituales con elemento agua, tu color de este mes va a ser el azul. Y pues nada, feliz cumpleaños, si es que cumples años estos días. Pasamos ahora a la parte de la economía y te invitamos a suscribirte, activar la campanita. Tenemos para la economía, para el dinero, el trabajo, el arcángel Amiel con este mensaje. Te dice, habrán descubrimientos nuevos en tu vida para mejorar tu calidad de vida. Próximamente estarás en viajes continuos. ¡Wow! Creo que nos están marcando como viajes sí o sí, ¿no? Definitivamente sí. Muchos viajes en este mes o nos conviene. Números importantes: el número 78,
el número 30 y el número 27. Días claves estos en este mes para estudio, trabajo, dinero. El día 15 de mayo, el 30 y el 27 de mayo. Veamos qué se podría venir este mes y qué nos aconseja el tarot. Wow. Mira que hay un nuevo comienzo en algo. O sea, puede ser un nuevo trabajo, un nuevo negocio, una reubicación en tu mismo trabajo, pero en otro lado, para algunos de ustedes. O un viaje, o sea, como un empezar de nuevo algo. Es como un nuevo amanecer. Eso nos representa la carta del sol. Y es algo que realmente te va a dar mucha alegría, mucha felicidad. Entonces me gusta muchísimo en esta parte porque realmente te lo mereces. La carta del sacerdote me dice que espiritualmente se equilibran cosas a tu favor porque venías de una etapa en la cual estabas como pasándolo bien mal, ¿sí? Como de sentirte como en miseria o desdichado, como muy desesperado por esta parte económica, y no te preocupes, la clave está en el movimiento, me dice, o sea, en viajar o en reubicarte o en hacer algo diferente, en algo diferente. Y la segunda clave lógicamente está como o más bien la más importante, en enfocar esto desde una perspectiva espiritual. Por eso está aquí el sacerdote o el hierofante, en general este arcano mayor número 5. El número 5 también representa la conquista, ¿no? Y la fe, el ir con esperanza por esa meta o ese sueño, que es como el comenzar de nuevo. Siento que esto es básicamente lo que algunos de ustedes están esperando de este mes. Bueno, y lo van a lograr. Pasamos ahora a la parte sentimental. Veamos qué nos podría estar esperando. Y veamos iniciales importantes para el amor. Tenemos la S, la F, la C, la A y la M. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes tenemos Virgo, Capricornio, o sea, signos tierra como tú, Piscis, Libra y Cáncer. Si quieres saber de conexiones y solteros por separado, puedes ir al especial amor, ¿ok? Bueno. Lo que este as de copas nos quiere representar en este momento es bien importante, porque siento que llega como la realización de sueños en el amor. Sí, es como también puede significar fertilidad o la llegada de bebés o hijos, para algunas parejas que realmente lo están deseando y tienen pues como la estabilidad suficiente para hacerlo. También es la carta del amor propio. Entonces, en cuanto a amor, pienso que va a ser un muy buen mes. De hecho, mira que te sale la carta del éxito, de como del triunfo, que es el 7 de oros o de pentáculos. Pero también nos habla mucho de durante este mes trabajar el amor propio, ¿sí? La carta del 6 me dice que tienes que tomar una decisión, y es también la carta del vivir en el presente, ¿sí? Del estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? De ya lo que pasó antes, pues ya definitivamente pasó. Nuevamente vuelve y nos habla un tema de un viaje, o sea, este viaje te ha marcado desde entrada. Y esto me podría estar hablando acerca también de tomar distancia de todos aquellos situaciones que en el amor pues se alejan te permiten, o más bien como que te alejan del éxito.
entre ellos la obstinación, la terquedad. Durante este mes vas a recibir como una especie de comunicación que viene representada por ese as de bastos. Sí, es el inicio también. Nuevamente nos habla acerca del nacimiento de hijos. Pero pienso que te está diciendo como enfócate en el aquí, en el ahora. No seas terco de seguir en el pasado, sino enfócate en lo que tienes hoy. Sí, ya lo que pasó antes pasó. Este es un nuevo inicio, un nuevo comienzo, también en tu parte sentimental. Tómalo como una nueva oportunidad. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Y nos dice en este momento, recuerda practicar el amor propio. Mira que veníamos como muy en resonancia, ¿no? Quédate en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Y luego ve a tu ascendente. Si no le conoces, ve a Géminis. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te quiero mucho. Recuerda seguirnos también en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, a activar la campanita
darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.